Muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Es un placer, es un honor estar delante de la presencia de nuestro Dios, pero también enfrente de ustedes, mis queridos amigos y hermanos que los están escuchando en esta hora. Le damos gracias a Dios por sus vidas, porque Dios ha sido bueno. Es día viernes, día 9 de junio, y le damos gracias a Dios porque el Señor los ha guardado hasta este momento. Así de que en esta hora vamos a ir al Señor en oración para poner este servicio en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por el cuidado que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre. Estamos aquí reunidos alrededor de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Por eso estamos aquí, porque nosotros mismos hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados y la vida eterna por la palabra, porque tú eres bueno y poderoso, mi Dios. En esta hora ponemos este servicio en tus manos, que seas tú guiándolos, que seas tú hablando, mi Dios. Quita todo nerviosismo, quita todo angustia, quita toda emoción, mi Dios, para que tu palabra caiga en tierra fértil, mi Dios. Padre, en esta hora, bendice mis labios, bendice al que los está escuchando en esta hora, sé con cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así que en esta hora vamos a ir, yo creo que este es el primer mensaje de la serie de mensajes que muchos hermanos van a venir a enseñar aquí al estudio de BBG Ministry. Y la serie es Aprende a enumerar tus días. Es la serie, el título de la serie de los mensajes que se van a predicar, y eso se encuentra en Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Y vamos a leer la palabra para que nosotros empecemos a enumerar nuestros días. Dice la palabra del Señor, el versículo 15 de Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así de que esa es palabra de Dios, y le damos gracias a Dios por su palabra. Así de que cuando Farín me habló hace como, yo creo que más de un mes, y me dijo: he estado orando, he estado ayunando para ver qué Dios ponía para seguir, porque se terminó la serie de la apostasía. Yo creo que fuimos bendecidos en cuanto a la apostasía, porque son los tiempos que estamos viviendo. Pero ahora, dice el Señor, me puso en mi corazón el poder enumerar nuestros días, y me dio la lectura bíblica, y yo no le encontraba ni una salida ni una entrada, y lo que pudimos hacer es arrodillarlos al Señor y pedirle dirección a Dios, y que sea Dios dándolos, guiándolos. Así de que tenemos que nosotros aprender a enumerar nuestros días, y a enumerar de la mejor manera para que nosotros podamos vivir una vida fructífera en este mundo, y poder ayudar a los demás y poder ayudarlos a nosotros mismos, porque es importante aprender a enumerar. Yo cuando escuché me llamó la atención, pero al mismo tiempo me puse yo a pensar de la manera como aprender a enumerar los días. Y para eso necesitamos nosotros saber de que tenemos que estar en el Espíritu, porque aprovechando bien el tiempo, como dice el versículo, pero para aprovechar el tiempo nosotros necesitamos estar en el Espíritu, porque es de la manera que nosotros podemos no perder el tiempo. Dice en Gálatas 5:10, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. O sea, tenemos que andar en el Espíritu para que nosotros no satisfazcamos los deseos de la carne, porque en la carne nosotros perdemos el tiempo. En la carne nosotros vamos a perder el tiempo. Y este mensaje, este estudio, yo creo que es para nosotros como creyentes, porque nosotros tenemos que ser ejemplo para el mundo. El mundo necesita de Jesús, pero nosotros estamos ya en Cristo y tenemos a Cristo.
pero nosotros necesitamos ser ejemplos de Jesús. Así de que nosotros tenemos que enumerar nuestros días de la mejor manera posible, aprovechando bien el tiempo, como dice el versículo. Pero yo tengo un versículo del cual el apóstol Pablo, que se encuentra en Efesios 4:1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, es una vocación. El creyente es una vocación. El servir al Señor es una vocación con la que fuimos nosotros llamados. Por tanto, nosotros tenemos que andar como fuimos nosotros llamados. Andar siempre en el Espíritu. Porque recuerden ustedes, amigos y hermanos, que el Señor anda en una búsqueda. El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, para adorar al Señor, nosotros necesitamos estar en el Espíritu, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De la manera pues que los encontramos en la carne, vamos a tener muchas fallas. En la carne vamos a nosotros a perder mucho el tiempo. ¿Por qué razones? Porque nosotros andamos en la carne. Pero cuando andamos en el Espíritu, vamos a aprovechar la vida espiritual. La vida secular es diferente, pero la vida secular nos va a ayudar para que nosotros podamos andar en el Espíritu de la mejor manera, aprovechando bien el tiempo, de la manera que nosotros podamos enumerar nuestros días. Y la manera que nosotros podemos enumerar es sacando la conclusión y decir: ¿en qué me estoy moviendo? ¿En qué estoy aprovechando el tiempo? ¿Estoy yo perdiendo el tiempo en lo que estoy haciendo? ¿O estoy perdiendo el tiempo en lo que estoy haciendo? Así que nosotros tenemos que hacernos la pregunta siempre, cuando nosotros andamos en el Espíritu. Porque el tiempo, ¿de quién toma el tiempo? El tiempo nosotros tenemos que ocuparlos del tiempo. Yo este mensaje lo titulé: recibir claramente, percibir claramente cuál es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que persuadir claramente cuál es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios quiere que nosotros entendamos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero ¿está haciendo o estoy haciendo yo la voluntad de Dios? ¿O está haciendo usted la voluntad de Dios? Tenemos que mirar con diligencia, o sea, mirar con diligencia, o sea, aprovechando. Dice en Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad con diligencia. O sea, nosotros tenemos que mirar con diligencia, estar allí atentos, preguntándolos: ¿será que estoy haciendo algo para Dios? ¿Será que estoy haciendo el bien para Dios? ¿Será que me estoy comportando como un creyente? ¿Será que con lo que fuimos nosotros llamados, con la vocación como creyentes, estás aprovechando el tiempo? Es preguntas que por eso tenemos que diligentemente, tenemos que buscar nosotros las cosas espirituales, aprovechando bien el tiempo. Para que, dice el verso 16, el verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cuando miramos ahí, porque los días son malos. Pero esto nosotros tenemos que mirar, que la maldad del mundo siempre está ante nosotros, ya sea pequeña o grande. La tarea del creyente es de redimir el tiempo, de aprovechar a lo máximo el tiempo. Tenemos que aprovechar a lo máximo el tiempo como creyentes, porque los días son malos. Tenemos la oportunidad
La oportunidad de dar testimonio pasará. La oportunidad de demostrar con diligencia pasará. La oportunidad de hablar pasará. La oportunidad de amar pasará. La oportunidad de ministrar pasará. La oportunidad de trabajar arduamente pasará. La oportunidad de orar pasará. La oportunidad de dar testimonio pasará. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Todo va a perecer. Pero los días son malos. Así que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. Bien el tiempo. ¿Por qué razones? Porque los días son malos. Tenemos que vivir una vida justa, una vida divina, dar testimonio y ayudar al mundo, ayudar a las personas que están debilitadas, ayudar a las personas que están esperando la voz de Jesús. Pero esa voz se va a persuadir, esa voz se va a escuchar por medio de aquellos que enseñamos. Y cada creyente, nosotros somos llamados, porque Pablo lo dice aquí en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con la vocación con que fuisteis llamados. Así que cuando nosotros desperdiciamos el tiempo en charlatar, en hacer muchas cosas que no son edificantes, estamos desperdiciando el tiempo. Pero nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Dice el verso 17, para que habite. El verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La insensatez. ¿Por qué viene la insensatez? Tenemos que nosotros aprender. Pablo lo dice en 1 Corintios, capítulo 7, verso 29 al 31. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Todo se pasa, mis hermanos, amigos. No podemos estar perdiendo tiempo. Ustedes recuerdan, yo siempre les recuerdo esto, cuando hay un partido de fútbol. Sabemos que hay 22 jugadores allí, 11 de cada equipo, pero hay un árbitro, el árbitro que está y 2 árbitros a las orillas, pero hay un narrador deportivo y este está narrando el partido. El partido está en lo mejor. Tal vez el partido está 0-0 o 1-1, pero necesita un desempate. Pero el equipo que está empatando no le sirve el empate. Él necesita ganar y se aprovecha. Pero el equipo ha estado perdiendo el tiempo. Yo siempre recuerdo la selección de Honduras, cuando ellos entran a la cancha, entran a perderse el tiempo, a arreglarse su pelo, a verse sus zapatos y están perdiendo el tiempo y no aprovechan el tiempo. Y ya cuando quieren ganar el partido, el árbitro pita con el silbato y el narrador deportivo dice, no hay tiempo para más, el tiempo se terminó. Y ahí viene la aflicción, viene el desánimo, viene, así que no hay tiempo que perder, hay que aprovechar bien el tiempo. Pero digo esto, así que por eso dice la palabra del Señor, el tiempo es corto. Los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, dice, si no la tuviesen. Es porque necesitamos nosotros no perder el tiempo. Si es tiempo, porque el tiempo se acaba, el tiempo se pasa. Así de que si usted no está amando a su esposo, si no está amando a su esposa, ámela. No es tiempo de perder, es porque los días son cortos. Aproveche bien el tiempo.
Porque usted recuerde, por eso dice la palabra muy clara, los ayuda en cuanto a esto, en cuanto nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para estar perdiendo el tiempo en pelear como esposos, como matrimonio. Necesitamos amar. Como hermanos en Cristo, necesitamos amarlos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perder. No hay tiempo de criticarlos. No hay tiempo de hablar de cada uno de nosotros, sino es tiempo de amarlos. Porque somos llamados para amarlos los unos a los otros. Tenemos que derribar nosotros, ¿qué? Derribar los armamentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto lo encontramos en 2 Corintios 10:5. Dice, derribando. Tenemos que derribar cuando vengan pensamientos malos a su mente, cuando vengan tiempos que le roben el tiempo, que usted va a perder el tiempo. Dice, argumentos, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo. Cuando algo viene que no, usted ve que no va a ser aprovechar. Si usted no tiene nada que decir, mejor no lo diga. Guárdelo. Porque eso se llama insensatez. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos. Tenemos que nosotros ser entendidos, no insensatos. Es una palabra preciosa. Y nosotros como creyentes siempre tenemos que andar gozosos. Tenemos que andar siempre nosotros mirando con diligencia, sabiamente. Dice la palabra, quiero que veamos aquí un Salmo 90:12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este salmo, el salmista dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mire la importancia de numerar nuestros días. Mire la importancia de contar nuestros días, de numerar nuestros días. Eso nos va a traer ¿qué? El salmista dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mire, esto es algo precioso, mis queridos amigos y hermanos. Vamos a encontrar sabiduría. Vamos a encontrar nosotros amor. ¿Por qué razones? Porque vamos a aprender a enumerar nuestros días. Los días, usted ha fallado en el día, tiene todo el día para que usted pueda aprovechar el tiempo. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Mire qué palabra tan preciosa. Para lo que nosotros somos purificados, limpiados con la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para no vivir neciamente, sino para vivir sabiamente, aprovechando el tiempo, no perdiendo el tiempo. Porque esa es pérdida de tiempo. Porque, hermanos, cuando los ofendemos, cuando nosotros los decimos algo que no es, allí se va a perder el tiempo. Porque en cuanto usted está resentido, o yo estoy orgulloso porque lo herí, ese tiempo se va a perder. Pero el Señor dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu
para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros, extrañablemente de corazón puro. Extrañablemente. Cuando usted daña a alguien y usted no le importa cómo se haya ido, y su corazón usted no lo extraña, sino que aplaude porque aquella persona se fue. Pero en el espíritu es diferente. El Señor los enseña. Él ha purificado nuestras almas para amarlo los unos a los otros. Y tenemos que encontrarlo nosotros en ese ambiente de amor, porque somos purificados vuestras almas por la obediencia. Quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo lo contrario, estamos desobedeciendo al Señor. Tenemos que nosotros con un amor, dice, extrañable. Esto es algo muy especial, muy que nosotros tenemos que sacarle provecho. Porque la palabra del Señor, la escritura es inspirada por Dios. Y ustedes ya lo saben en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La justicia de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada. La escritura es inspirada por Dios y es para corregir, es para enseñarnos. Por eso el evangelio de Jesucristo es el que transforma, es el que cambia, es el que nosotros tenemos que aprovechar. Así de que nosotros tenemos que amarlos los unos a los otros. Si usted no se encuentra, si usted no ama a su hermano, usted no está percibiendo claramente cuál es la voluntad de Dios. Quiero que vayamos al libro de Nehemías. Quiero que lo leamos porque el amor tiene que ser un amor, dice, extrañable. Algo que lo extrañemos, algo que nosotros podamos sentir la necesidad. Algo que usted pueda estar sufriendo por sus hermanos, estar sufriendo. Por eso dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros, extrañablemente, de corazón puro, extrañablemente. Nosotros tenemos que extrañarlos como hermanos. Yo no sé usted, pero hay días cuando oramos, tenemos un lugar para orar. Yo creo que cada creyente tiene un altar en su hogar para orar por los hermanos, para orar por nuestras necesidades, para orar por la vecindad. Y nos damos cuenta nosotros, si tenemos cautivo a alguien, si tenemos cautivo a alguien en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero la palabra del Señor, tenemos que nosotros aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Todo se va a pasar, mis hermanos. Por eso la palabra nos decía que los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen. ¿Por qué? Porque tiene que ser una vida de amor y de misericordia. Porque Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestro existir. Y nosotros tenemos que extrañarlos como hermanos. Y yo creo que esta palabra, y con esto lo voy a dejar en Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 1. Capítulo 2, verso 1 al 6 vamos a leer. Dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tome el vino y lo
serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto dura tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Miren la importancia, mis hermanos. Miren el amor. Este hombre, él era Nehemías, es el que le daba el vino al rey, es el que probaba el vino. Él es el primero que probaba el vino para dárselo al rey. Era una persona de confianza. Él nunca había estado triste en la presencia del rey. Pero por eso dice: todo pasará. Cuando perdemos el tiempo por tener aquella cara, por pararle la cara a alguien, estás perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Cuando no lo dirigimos la palabra, estamos perdiendo el tiempo. Pero el versículo en 1 de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente y de corazón puro. Este hombre, él amaba a sus hermanos, los extrañaba a sus hermanos. Él estaba preocupado, él estaba bien, pero estaba preocupado. No importa cómo tú estés de bien, pero fuimos purificadas vuestras almas. Nosotros fuimos lavados con la sangre de Jesucristo y tenemos vida eterna. Pero este hombre nunca había tenido la cara triste hasta que llegó esa necesidad. Cuando él recibió el aviso, su cara cambió, su rostro cambió. Pero la aflicción era por sus hermanos, lo que estaban sufriendo. Él estaba preocupado y empezó su preocupación. Pero nosotros, como creyentes, a veces son más los días que nosotros estamos más tristes que alegres. Y no se puede discernir. El mundo no puede ver al creyente porque hay una similitud. A veces el no creyente está más alegre que nosotros los creyentes. Ellos se miran más tranquilos que nosotros los creyentes. Así que no perdamos el tiempo, porque no hay tiempo para más. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y aquí los dejo con esta predicación, con esta enseñanza del libro de Nehemías, capítulo 2, del 1 al 6. El 6 dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto dura tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Aprende a numerar tus días. Dice que el rey, cuando nosotros dedicamos el tiempo al Señor, cuando nosotros hablamos con Dios y le ponemos tiempo: Señor, yo quiero aprovechar el tiempo, porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí en esta tierra, y yo quiero aprovechar el tiempo.
Y el Señor va a abrir las puertas. El Señor, cuando nosotros le ponemos tiempo, el Señor se volca hacia nosotros. Aquí podemos nosotros seguir viendo en el libro de Nehemías. El Señor, su oración fue que el Señor escuchara su petición. El Señor escuchó la petición de él, porque él le puso tiempo. ¿Cuánto tiempo te vas a estar? ¿Cuánto tiempo vas a durar para regresar? Y él duró menos que lo que él pensaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Así que en esta tarde, si tú estás perdiendo el tiempo, ya no hay tiempo para más. Redime tu tiempo. El tiempo es un don de Dios. Porque nosotros cuando nacimos, ya nacimos con tiempo. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es redimir, o sea, aprovechar el tiempo. Porque el tiempo es corto. Así que en esta hora yo te invito a que aprendas a enumerar tus días. Enumera tus días. Y muévete en la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Porque hemos aprendido muchas cosas, mi Dios, que no las sabíamos. Por eso dice tu palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y en esta hora, Padre, yo sé que hemos descubierto algo. Hemos aprendido algo, a no perder el tiempo, a aprovechar el tiempo. Padre, en esta hora, ayúdanos como hijos tuyos, para que el mundo pueda ver el mover tuyo en medio de nosotros. Que nosotros, la cara, el rostro de nosotros sea cambiado. Porque si el corazón es cambiado, también nuestra cara es cambiada. Padre, en esta hora, ya no hay tiempo que perder. Todo acabará. Así que en esta hora, mi Dios, yo te pongo en tus manos a aquellos hermanos, amigos que los están viendo en esta tarde. Una de las cosas que a mí se me quedaron como un sello en mi corazón y en mi mente, cuando un hermano me dijo: si usted tiene un recurso, sáquelo y ayude a los demás. Porque el tiempo del Señor, la venida del Señor está pronto. Y si usted tiene que servir a Dios con su dinero, con sus fuerzas, con su ánimo, con su estilo de vida, con su rostro, sírvale al Señor, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en esta hora, Padre, yo pongo a cada uno de mis hermanos, que ellos puedan enumerar sus días y que ellos puedan decir como Nehemías: Señor, escucha mi oración, escucha mi petición, cambia mi vida, transfórmame, límpiame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga y adelante con Jesucristo.